noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la televisión canaria. Hay buenas noticias, está terminando el año, los empresarios canarios, la COE de Tenerife ha hecho público un informe de perspectiva de coyuntura económica donde nos da un alegrón a los canarios, nos dice que el próximo año creceremos un 1,6% del PIB, la riqueza de la comunidad que generará empleo, etcétera, etcétera, que ha dejado atrás Canarias la recesión. Bueno, es una buena noticia que habrá que ver qué más da de sí, pero hay también más noticias positivas. Octubre ha sido el mes del año que más turistas ha recibido Canarias en toda su historia, desde el año que hay registros, 10, 15, 20 años atrás. Más de 1 millón de turistas en el mes de octubre han venido a Canarias. Y como estamos cerca de las Navidades, los comerciantes confían en que todo esto se note y que haya un mayor consumo. En fin, ojalá que todo esto sea cierto. Comenzamos el Envite y recibimos a nuestros invitados que hoy van a debatir estas y otras cuestiones. Gloria Gutiérrez, del Partido Socialista. Bienvenida al Envite. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Isaac Castellano, del Grupo Nacionalista Canario. Isaac, gracias por estar, muy buenas noches. Hola, muchas gracias, buenas noches. Cristina Tavío, que vuelve al Envite, ya estuvo en esta nueva temporada del Partido Popular. Cristina, muy buenas noches. Y debuta, viene por primera vez Luis Alberto Campos, de Nueva Canarias. Luis Alberto, buenas noches. Buenas noches. Gracias a los cuatro, enseguida entramos en materia. Nos introducirá Emilia, compañera. Buenas noches, Emilia. Buenas noches, Carmelo. Buenas noches a todos. Vamos a poner algunos de esos datos sobre la mesa para empezar el debate. Como decía Carmelo, Canarias ha salido de la recesión. Es uno de los titulares de la semana y que llevamos tiempo esperando. Lo ha dicho la COE de Tenerife en su informe de coyuntura económica. La patronal tinerfeña asegura que la economía crecerá un 1,6%, 6 décimas más de lo previsto. Además, prevé la contratación de más de 15.000 trabajadores. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales en Tenerife, José Carlos Francisco, también cree que a partir de 2016 habrá incrementos salariales. Son datos que invitan al optimismo. El propio presidente canario ha valorado y ha insistido en que Canarias ha salido de la crisis antes que el resto de España. A estos datos positivos se suman las previsiones de los comerciantes para estas Navidades, que esperan tener buenos resultados. Los empleados públicos tienen este año sus pagas extras y también el sector turístico, que vive un buen momento y que ahora tiene más crédito bancario. Las empresas canarias tendrán hasta 1.000 millones de euros para proyectos de modernización. Paulino Rivero ha firmado un nuevo acuerdo, ya lo había hecho con Bankia y Santander, y ahora se suma el BBVA. Y parece que la recuperación económica coincidirá de lleno con la próxima cita con las urnas. Falta poco más de 1 año y medio para las próximas elecciones autonómicas y ha aparecido ya el primer sondeo electoral sobre la intención de voto. Lo ha elaborado la empresa NS Report para el periódico La Razón. Según esa encuesta, de celebrarse elecciones ahora mismo en Canarias, la formación que obtendría más diputados sería Coalición Canaria, con una horquilla entre 23 y 25 escaños frente a los 21 de 2011. El Partido Popular obtendría 17 o 18, el PSOE 14 o 15 y Nueva Canarias entre 3 y 4. El Partido Popular, según La Razón, sería el partido más castigado por los ciudadanos, ya que perdería entre 3 y 4 escaños con respecto a las elecciones de 2011. El PSOE mantiene sus cifras desde hace 2 años o, en el mejor de los casos, recuperará un escaño. Y Nueva Canarias se refuerza en el Parlamento con 3 o 4 diputados frente a los 2 que tiene ahora mismo. Y otro titular que hemos conocido esta semana es la intención del gobierno canario de ofrecer la opción de seguir en la ESO a quien suspenda la reválida. Lo anunció el consejero de Educación, José Miguel Pérez. Barajan la posibilidad de que sigan hasta los 17 años y no hasta los 16 como ahora. Y para terminar, 2 apuntes que han acaparado los titulares de la prensa de esta semana. La protesta de 7 mujeres de la aldea en huelga de hambre. Al final ha concluido con un acuerdo entre el gobierno canario y los agricultores de la aldea de San Nicolás en Gran Canaria. Los tomateros recibirán parte del dinero que se les adeuda entre diciembre y enero. Además, el Ejecutivo ha consignado otros 9 millones de euros de las partidas de modernización agraria y cuantías adicionales. Y por último, un tema de tribunales, el conocido como caso Mamotreto. Es el juicio contra varios exconcejales y funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Se les acusa de un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación por la construcción de un parking en la playa de Las Teresitas sin los permisos necesarios. Esta semana hemos oído varios testimonios. Un juicio que además se va a retomar el próximo viernes 29.
Carmelo, ya tienes los temas sobre la mesa, ustedes deciden por cuál quieren empezar. Sí, la historia de las mujeres también, de las agricultoras que estuvieron en huelga de hambre, han conseguido un acuerdo con el gobierno canario. El alcalde decía, José Miguel Rodríguez, el alcalde de la aldea, que debe haber un acuerdo con todos, incluido el gobierno central, Europa y Canarias, para el tomate, que está en difíciles circunstancias. Pero podemos empezar, si les parece, por los datos que decíamos que los empresarios ponen sobre la mesa, de que vamos a crecer eso el próximo año, de que dejamos atrás la crisis, la recesión, un 1,6%, que se generará empleo, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ven? Primera intervención, Gloria. Pues en principio un dato positivo, pero yo lo tomaría con cierta prudencia porque la experiencia en la Dirección General de Trabajo dice todo lo contrario. Los ERE se han incrementado de forma considerable en Canarias y los despidos individuales también ha aumentado también como consecuencia de la reforma laboral, ¿no? Que ha animado, en vez de buscar otras soluciones, la forma más fácil era despedir. Con lo cual yo me lo tomaría con mucha prudencia y si es así, que salgamos todos de la crisis por igual. Que Canarias sea mucho más cohesionada y que el turismo en este caso, que también ha dado unos datos muy positivos, que realmente se genere empleo como detectamos que debería ser, porque uno de los temas también competencia de Dirección General de Trabajo era la salud laboral y detectamos que las camareras de piso ahora en tiempo que le va muy bien al turismo, de lo que nos alegramos todos, hacían más camas que antes de empezar la crisis, con lo cual pienso que es un dato pues bueno, con prudencia, que salgamos todos más cohesionados. Lo que no se puede permitir que siga habiendo la desconexión y la diferencia de salario de los desempleados y los ricos, pues se ve que por lo visto esta crisis ha incrementado su patrimonio y también que por parte del sector turístico que ayude a colaborar y cumpliendo con su responsabilidad en la creación de empleo. Primera intervención de Gloria Gutiérrez, que fue directora general de Trabajo y por tanto de lo que habla sabe. Isaac, ¿cómo lo ves? Efectivamente, vamos a ver de confirmarse los datos manifestados por la COE. Sin duda el análisis sería tremendamente positivo porque incluso mejoran las previsiones del gobierno de Canarias con las que se han elaborado los presupuestos para el año 2014. La COE habla de un ligero repunte en el consumo interno, pero fundamentalmente este incremento en nuestro PIB estaría, digamos, su base sería el incremento o la mejora en el sector turístico, que ya por cierto este año está dando muy buenos resultados, pero yo quizás también, como apuntaba Gloria, quiero ser también prudente con este tipo de datos. Por otra parte, yo creo que cuando hay un dato positivo todos nos tenemos que alegrar, pero también tendremos que tener presente que esta crisis no solo es una crisis de Producto Interior Bruto, y esto quizás va incluso en contra de los propios intereses partidistas en este caso, porque si hay algo que queda en evidencia también es que los datos de nuestro PIB, en el caso de Canarias, en los últimos años siempre han sido mejores que los del conjunto del Estado, así como últimamente también los niveles de creación de empresas. Sin duda datos tremendamente positivos, pero lo que no vamos a obviar es que también estamos viviendo una crisis de desigualdades sociales que son manifiestas. A poco que uno se mueva en la calle, estamos viviendo una crisis en el debilitamiento de nuestro estado del bienestar, que contribuye, por cierto, a la igualdad de oportunidades en el seno de nuestra sociedad y también al deterioro de las clases medias. Sin duda son cuestiones que hay que abordar. Por eso yo también quiero marcar diferencias con otros que cuando se producen este tipo de datos positivos, que repito, de los que tenemos que alegrarnos, pero que lancen las campanas al vuelo diciendo que la situación, los problemas que veníamos trayendo desde el pasado ya han sido superados. La crisis que hemos vivido es profunda y repito, la superación tiene un recorrido que será algo más largo. Los brotes verdes, Cristina, ¿ustedes se los tragan? Sí, desde el gobierno de España se ha afirmado que el crecimiento iba a ser de un 0,7% y este dato, todo el gobierno afirma que es un dato de precaución, en el sentido de que probablemente la economía incrementaría más, pero que queríamos ir sobre seguro. Lo que demuestra el informe de la COE, a mi juicio, es, en primer lugar, viene a enmendar a los 15 días de haberse publicado los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria a esos presupuestos y, por lo tanto, demuestran falta de rigor por parte del Gobierno de Canarias a la hora de elaborar los presupuestos. Por lo tanto, el Gobierno de España se sigue moviendo con precaución porque, bueno, efectivamente no podemos estar celebrando nada. Hay demasiada gente todavía que lo está pasando mal y sigue sin tener lo más mínimo. Y
desgraciadamente el Gobierno de Canarias se mueve dentro del ámbito, desde mi punto de vista, de la ignorancia, y por eso la COE supera esos datos. Hay una cuestión importante. Este informe también dice que hay una mejora en la economía, hay una mejora en el turismo. Llevamos los 2 mejores años de turismo, pero no aumenta el empleo. Y eso es lo que tiene que llevar al Gobierno de Canarias a hacer una reflexión. Yo lo pensaba esta mañana al leer el informe, y es que tenemos que desregularizar. Dicho de otra manera, los brotes verdes que tú mencionabas, Carmelo, en Canarias no se terminan de ver. ¿Por qué no se terminan de ver? Porque sigue habiendo rastrojos, zarzas, para que me entiendan, demasiada hierba, y si no arrancas toda esa hierba, no termina de salir bien pues toda esa inversión, y no terminamos de recolectar como tenemos que recolectar en oportunidades para todos y en empleo para todos. Y por lo tanto yo creo que este gobierno tiene que reflexionar sobre todo en torno a nuestro modelo turístico, para invertir. Todo el mundo dice, y termino, que bueno, pues que Canarias está a salvo porque tenemos el sol, que es lo más importante. Yo soy de las que pienso de que lo mejor que tiene Canarias es el talento de la gente. Tenemos que orientar ese talento para que pueda desarrollarse y no ocupar los puestos de trabajo de limpiadoras, como decía ahora mismo Gloria, sino tenemos que preparar a nuestra gente para ocupar los mejores puestos de trabajo y los mejor retribuidos dentro del mercado turístico. Luis Alberto. La noticia evidentemente es positiva, porque en los últimos años, incluso de estas propias patronales, los datos han sido mucho más nefastos. Pero yo quiero situarme en el lado del ciudadano de a pie. Se habla de un crecimiento del 1,7. Yo no voy a entrar en el debate de si está desacertado la previsión del Gobierno de Canarias. Ojalá que sea así, y ojalá que también hayan errado la Confederación Española de Empresarios, y no hablemos del 1,6, sino que estemos hablando del 2 o del 3. Pero la cuestión es, ¿esto se va a traducir finalmente en empleo? ¿Esto se va a traducir en algo que el ciudadano de a pie al final entienda o perciba? Yo creo que ese es el resultado realmente que tenemos que esperar de todo esto. Hace apenas 2 años, ciertamente, Canarias tuvo un crecimiento en torno al 1,7% del PIB, cuadruplicando los datos del conjunto del Estado español. 30.000 parados más en Canarias. Lo digo porque esto, coincidiendo con Gloria, yo creo que nos tiene que hacer analizar toda esta situación con bastante prudencia. Creo que Canarias y el conjunto del Estado español ha perdido una oportunidad de oro, una oportunidad inmensa de aprovechar para, digamos, diversificar su economía, para realmente atacar las cuestiones de fondo, para salir desde una posición más potente. Pero no las cuestiones de fondo como creo que se han llevado a cabo en los últimos años, donde al final se ha ido siempre a la línea de flotación de los mismos, de los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Vamos a salir de esta crisis, eso está claro. Yo no sé si será en 2015, en 2016 o en 2017. Por supuesto, bastante más tarde de lo que también predijo, alegando una falta de ignorancia absoluta, el gobierno del Partido Popular cuando llegó al gobierno, que poco menos que su llegada ya iba a invitar a la recuperación, como luego se ha demostrado que no ha podido ser así. Pero lo que sí es verdad es que al final, cuando salgamos de esta crisis, lo que nos vamos a encontrar va a ser pues una sanidad realmente lamentable. Nos vamos a encontrar con una educación, se está debatiendo en este momento en el Senado, la famosa ley Wert, absolutamente sin consenso con ningún sector de la comunidad educativa. Por tanto, ya sabemos que es una ley que tiene las horas contadas también en el momento que se produzca un cambio de gobierno en el conjunto del Estado español. ¿Esto qué indica? Tengamos cuidado con estos datos, evidentemente son mejores que hablar de crecimiento, pero lo importante es que se traduzca en empleo. Una cosa que deslizaba Gloria Gutiérrez, que también abundó en ella Cristina, y que ustedes todos han coincidido. Los datos pueden ser muy buenos, pero temen que no se noten luego en los puestos de trabajo. ¿Y esto por qué? ¿De quién es la culpa de que aquí no se genere empleo? Gloria, Isaac, Luis, Cristina. Pues eso es la pregunta que nos hacemos continuamente, pero el tema, yo analizando... Porque ojo, Gloria, el gobierno central les ha dicho, al gobierno canario, que administraba mal el dinero que venía para el empleo, para las políticas activas de empleo, con el paro que tenemos. Eso, aquí lo debatimos un día. ¿Esa es la realidad o eso es una es así? crueldad, y de verdad que es inadmisible con los retrasos que han habido de la transferencia de fondos. Estamos ahora, el día 8 de noviembre se recibió del gobierno lo que nos correspondía a la conferencia sectorial de este año y parte del año pasado.
Con lo cual, esto es encima perverso, porque no nos da tiempo de ejecutarlo. Hay una comisión específica que se ha constituido al respecto entre la Consejería de Economía y la Consejería de Empleo para agilizar, si no es imposible ejecutar en tan poco espacio de tiempo. Y lo que me planteo yo y la reflexión que le hago, que no se está castigando al gobierno de Canarias, no se está castigando a las formaciones políticas que conforman el gobierno de Canarias, se está castigando al pueblo canario, y del pueblo canario lo que lo están pasando peor, y eso es una verdad incuestionable, porque los fondos llegan cuando llegan. Es una tristeza y también que hay que reflexionar por parte del Partido Popular, que no se puede tratar así a esta comunidad, sabiendo el paro estructural que tenemos, que aún en los tiempos de crecimiento Canarias siempre ha oscilado entre 90.000 y 115.000 personas sin trabajo. Con lo cual, esto hay que ponerlo encima de la mesa, y también les invito a la reflexión y qué opinan los demás compañeros. Todos pueden hablar, pero por alusiones quizá Cristina. Y después, en el tema también importante que hemos detectado dentro del Consejo de Relaciones Laborales, el importante número de economía sumergida de Canarias, que son puestos no declarados. En ningún caso se está culpabilizando a los desempleados, que quede claro, que siempre pueden haber malos entendidos. Los puestos no declarados pueden ser desempeñados por personas que estén cotizando, o también en este río revuelto ganancia de pescadores, los empresarios normalmente son responsables, pero sí hemos detectado que muchas personas contratadas por 4 horas no trabajan 4, trabajan hasta 10. Es decir, este tema también, claro, a la hora de reflejar los datos del desempleo y los datos de las personas que están ocupadas, pues también influye muchísimo. Y si realmente estos resultados van a ser positivos, tenemos que aprender de esta crisis. Y esta crisis, aparte de económica, es una crisis ideológica. Se ha querido el PP cargar los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, y no podemos salir así de la crisis, porque ahondaremos más en ella. Si salimos, tiene que ser con un trabajo decente, con un trabajo de calidad, y apostar por unos salarios en condiciones. Cristina. Sí, hay un dato, y es que llevamos el periodo de la historia de mayor recesión y acaba de terminar. Y esa es una buena noticia. También hay que decir que en 76 meses estábamos perdiendo empleo y por lo tanto generando paro ininterrumpidamente. Y es importante que se sepa que ya en el mes de octubre conseguimos cambiar ese ciclo a nivel de todo el Estado español, si bien en Canarias eso no ha llegado. Por eso decía yo, y permíteme que ahora desarrolle el símil que quería emplear, y decía que los brotes verdes no terminan de llegar a Canarias porque aquí no hemos eliminado los rastrojos, los matojos, las zarzas, como lo queramos llamar. Y yo he dicho, y es una reflexión que he hecho en otro medio de comunicación, que me sorprende que siendo Paulino Rivera un hombre que se ha criado en las medianías, que no entienda que tenemos que eliminar todo ese exceso de regulación que tenemos, que todas las administraciones tienen que ver con todo, para que realmente la gente pueda invertir en Canarias y generar empleo. Y por alusiones, como decía, mal nos va a ir, o mal nos iría al gobierno de Canarias si la generación de empleo futuro dependiera de los contratos basura que da el Servicio Canario de Empleo para sacar a gente a limpiar los barrancos y las calles. Mal nos irían a los canarios si el único objetivo de empleo, y lo que se le está diciendo desde el gobierno de España a Canarias, es que ese dinero hay que emplearlo de otra manera, hay que ponerlo al servicio de los sectores económicos, de las industrias, del sector turístico, para que realmente lleguen las oportunidades a todos los canarios y realmente generemos empleo. Y el último matiz es que Paulino va al Parlamento y nos dice, hombre, es que aumenta el paro, pero también aumenta los ingresos, las entradas en la Seguridad Social. Señores, claro que sí, pero es que eso lo tendría que llevar a él a reflexionar. Volvemos a lo mismo, y yo sé que soy de las que no me canso en la Comisión de Control de Radio y Televisión Canaria, es que los dibujos animados en esta televisión tendrían que ser en inglés, para que muchos canarios fueran bilingües, para que todos nuestros taxistas hablaran correctamente el inglés, para que los conductores, para que las peluqueras, para que en los bares. Es que ese es el futuro. Y a día de hoy se está generando empleo en Canarias, sí. En todas las islas, sí. Pero empleo para personas que hablan 3 y 4 idiomas. Y eso nos lo tenemos que meter con sangre. Isaac. Creo sinceramente que en esta materia, fundamentalmente en las políticas activas de empleo, el Partido Popular no termina de entender qué papel juega en un escenario de recesión económica. En condiciones normales de crecimiento económico, sin duda, tienen que contribuir
digamos, adaptar lo que ofrecen los desempleados a las necesidades del mercado laboral. ¿Qué ocurre? Que en un escenario de recesión económica, sencillamente el mercado laboral no demanda esos trabajadores y por lo tanto no podemos ignorar el papel paliativo que juegan las políticas activas de empleo, porque eso que Cristina llama contratos basura son el sustento para muchas familias que no cuentan con ningún otro ingreso. Y yo siempre digo lo mismo, la salida de esta crisis nos va a llevar una serie de años y no va a ser la situación de salida de la familia no va a ser la misma si cuentan con una serie de ayudas que sencillamente, si durante ese periodo de tiempo los ignoramos y dejamos que caigan. Yo coincido en una afirmación, es decir, lo más importante de una sociedad moderna es su gente. Por eso lo que debemos plantear es que no debemos permitir que el estado del bienestar caiga. Y estoy hablando de servicios fundamentales para la ciudadanía como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y lamentablemente, con independencia de lo que ha manifestado ahora mismo Cristina Tavío en este caso, las políticas del Partido Popular vienen a deteriorar de forma sistemática el estado del bienestar. Por otra parte, decía la importancia que tenían las inversiones para regularización. Bueno, la metáfora de las malas hierbas, sinceramente, no la termino de entender. A mí me gustaría que fuéramos capaces de concretar mucho más. Pero en cualquier caso, sí que concedo esa importancia de las inversiones para que se pueda producir crecimiento económico. El caso es que, repito, también en ese escenario de recesión económica, la administración pública puede entrar a activar la economía a través de esas inversiones. Y lo que resulta dramático es que, siendo conscientes de la situación que estamos viviendo en Canarias, que es por cierto, es verdad que es una de las comunidades autónomas que tiene una tasa de paro más alta, pues a su vez también de forma sistemática está siendo marginada en materia de inversiones. Y sé que el Partido Popular busca la estadística que viene a esconder esta realidad, pero hay una cosa que es obvia. O sea, cuando entró el Partido Popular en el gobierno del Estado, digamos que las inversiones y transferencias de capital per cápita en Canarias se situaban en un 86% de la media. Actualmente nos encontramos en un 72%. Eso siendo una comunidad que tiene unos déficits estructurales evidentes. Por lo tanto, sí comparto lo más importante de una sociedad moderna es su gente, por lo tanto no podemos hacer que el estado del bienestar decaiga, y sí, claro que comparto las inversiones, pero si estamos de acuerdo en eso, también es verdad que me gustaría que el Partido Popular en materia de inversiones en Canarias jugara otro papel. Sí, que Cristina va a intervenir inmediatamente, pero que quiero escuchar la opinión de Luis, por si tiene que ver también con lo mismo, y Cristina le doy la palabra enseguida. Luis. De Nueva Canarias, la postura que hemos mantenido desde hace tiempo es conocida, no hemos sido precisamente los que hemos aplaudido de manera más fuerte la política de empleo del Gobierno de Canarias. Pero lo que sí que es absolutamente imperdonable es la política de empleo del Gobierno del Estado con respecto a Canarias. Que al final se intente ocultar o se intente confundir y trasladar todo el debate de mala gestión por parte del Servicio Canario de Empleo a través de una inversión que se ha hecho en algunas oficinas, cuando al final se está hablando, como se plantea, que finalmente esos dineros no tendrían que ir ahí, a las personas que lo están pasando mal y que limpian al final en contratos de 6 meses, contratos ciertamente precarios, pero no olvidemos que esos son probablemente los únicos contratos que esas personas han tenido durante los últimos 3 o 4 años. Probablemente no son realmente políticas de empleo, de hecho hemos dicho que responden más a políticas sociales que a políticas de empleo, y para eso pedimos un cambio. Pero ese cambio hay que producirlo desde el debate y con los fondos por parte del Gobierno del Estado. Lo que no podemos hacer es, a partir de algunas decisiones equivocadas y otras no tanto, el eliminar a Canarias las cuantías importantes que venían para políticas activas de empleo. En concreto han quitado las que provenían del ITES, más de 70 millones de euros, y luego algo que también para mí es imperdonable, lo vamos a vivir esta semana, el retraso por parte del Gobierno del Estado en hacer estas transferencias. Ahora nos vamos a ver abocados todos los ayuntamientos a un nuevo plan de empleo que saldrá probablemente publicado este viernes por concurrencia competitiva, y vamos a tener 5 días para poder presentar los proyectos e iniciar las acciones de empleo antes de finalizar el año. Esto no puede ser, porque al final el último, como decíamos con anterioridad, es el ciudadano al que llegan estas políticas. Y luego, cuando hablamos de talento, cuando hablamos de generar, por supuesto, hablamos de formación. Lo decía antes, hemos perdido una oportunidad enorme para formar a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias.
Pero ¿de qué empleo estamos hablando? Si la gente más preparada de Canarias se está yendo al extranjero. ¿Realmente nos creemos de verdad que esa gente ha tenido oportunidades en los últimos años en Canarias? Y lo haría extensivo al conjunto del Estado español. Coincido en ese planteamiento, pero no es real que aquí se ha generado empleo para esos perfiles, no se ha generado empleo. Y evidentemente tenemos que aspirar a que los canarios y canarias ocupen mejores puestos, puestos más cualificados. Por eso hay que hacer una apuesta importantísima en educación y no precisamente recortar como se ha hecho, o en innovación, en investigación y no como recortando como se ha hecho. Pero la realidad a día de hoy es que hay 6 millones de desempleados y desempleadas en España y la situación en Canarias no es mejor. Por tanto, esas políticas activas de empleo no siendo las más adecuadas, los que tenemos responsabilidades en los ayuntamientos, los que hablamos día a día con los vecinos cuando se acercan a nuestro despacho y no tienes respuesta que darle, bienvenidos los convenios. No los defiendo como están planteados, pero 1, 2 y 3 que nos ofrezcan los vamos a asumir porque en este momento es la única herramienta que tenemos. Luis Alberto es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Lucía y por tanto habla desde esa perspectiva también municipalista. Enseguida tiene la palabra Cristina y Gloria. Dos cosas, se cumplen 2 años del gobierno de Rajoy. Hoy se ha sabido por el portavoz del gobierno que el presidente canario ha enviado una carta a Rajoy y al rey cuestionando, criticando el trato que dispensa el gobierno central a Canarias. Me gustaría que lo citaran si les parece. Como digo, Cristina y Gloria, y vamos a este apartado para entrar en uno que seguro que les va a apetecer también mucho enseguida, las expectativas electorales. Cristina. Voy a hablar primero se ha generado una especie porque es una especie de muletilla que repiten los partidos de izquierda, y es que el Partido Popular está en contra del estado de bienestar. Y esto es algo que es radicalmente falso. Lo que pasa es que el Partido Popular piensa que la mejor política social es la generación de empleo. Porque con un empleo, una persona tiene derecho a tener una vida digna. Si tú sacas a una persona del paro 6 meses y la devuelves al paro, esa persona, pues desgraciadamente, pues va a estar, pues no le estás ayudando mucho. Pero si además la sacas del paro y nada más que le exiges limpiar, que es algo que por naturaleza, yo creo que todos los que estamos en esta mesa, pues no nos costaría mucho, todos sabemos más o menos limpiar nuestras casas, por lo tanto eso no es ninguna formación especial que les vaya a permitir conseguir un puesto de trabajo indefinido. Y lo que estamos diciendo es, señores, fuera de las administraciones públicas en Canarias se mueve mucho empleo. Vamos a preparar a nuestra gente para poder acceder a esos puestos de trabajo. ¿Y cómo? Pues en la formación de los idiomas. Intentemos, yo lo he dicho muchas veces, este medio de comunicación, si alguna justificación tendría los 33 millones ahora de euros que nos cuesta, es precisamente que permitiera el bilingüismo, como ocurre en Portugal, en Madeira, por cierto, otra región ultraperiférica, donde las tasas de paro y de desempleo no son las que tenemos aquí. ¿Por qué? Pues porque allí todo el mundo habla inglés y español correctamente. Señores, aprendamos de eso, y eso es lo que yo planteo. Vamos a usar esos fondos para generar inversión y para que la gente tenga contratos de trabajo indefinidos. No nos conformemos con sacar a la gente del paro 6 meses, porque los condenamos a ser, como me dice mucha gente, carne de paro. Y eso no es ninguna... así no puedes desarrollar un proyecto de vida. Por cierto, que aprovecho antes que intervenga Gloria. Y de las encuestas, simplemente por introducirlo, ya que lo introdujiste tú, que tengamos en cuenta que la encuesta de La Razón son 300 muestras en Canarias. Hablamos enseguida de ella. 300 muestras y que por lo tanto... Pero bueno, si es un consuelo para personas que tenían en este momento una tormenta perfecta, el Partido Socialista y Coalición Canaria, para que sus afiliados se tranquilicen y les hagan más caso. Ahora entramos en ese apartado. Digo que antes de que intervenga Gloria Gutiérrez, un dato que puede interesar también conocer es que el consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Espínola, ha ofrecido este jueves a los sindicatos un acuerdo para abonar en diciembre la parte del salario perdido entre enero y abril del año 2013, el actual año, por parte de 3.473 empleados públicos no fijos. En todo caso, Gloria tiene la palabra. Pues la verdad que me siento casi hasta dolida y ofendida por cuando se habla de empleos basura en este momento. En este momento que la tasa de paro en Canarias es tan alta, hablar de empleos basura, pues la verdad que me resulta ofensivo y quizás también a mi persona. Les explico. Los contratos que por parte del representante del Partido Popular se denominan basura, estaban destinados a un miembro de todas sus familias en paro. Es decir, el único sueldo, el único salario que entraba para que pudieran comer, y a eso lo llaman basura. ¿A eso lo llaman basura?
Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y ese plan, que es este año, si hay fondos y si no hoy lo buscamos, lo volvemos a hacer. Así que ya también puedes criticar lo que vamos a hacer este año, porque vamos a procurar que nuestra gente coma. Vamos a procurar que nuestra gente coma. Y nos da igual pero que sea con dinero de empleo, Gloria, porque sea, no está generando... No. En este momento hay dos cosas. Lo importante es que nuestra gente tenga lo mínimo. Y este partido, y esta consejería, y ahora es el Parlamento, va a luchar para que así sea. Va a luchar porque así sea. Y no creo, o por lo menos a mí no me cabe que se critique que desde la Consejería de Empleo se intente que familias con todos sus miembros en paro, que fueron así elegidos por el ayuntamiento, todos sus miembros en paro, que al menos en una familia entre un salario. Y lo vamos a hacer si tenemos posibilidades. Es cierto que con ese dinero, no solo el Gobierno de Canarias, sino también participaron de forma importante los ayuntamientos, que no es la solución, lo sabemos. Que no es la solución, lo sabemos. Nosotros no hemos buscado esta alargando la agonía. Nosotros no estamos alargando la agonía. Estamos en este momento solucionando un problema. También es cierto que habrá que hacer innovaciones, pero cuando la gente tenga el estómago lleno, cuando la gente pueda comer. Si me permite, si te lo gastas en eso, no te lo puedes gastar en generar puestos de trabajo indefinidos. Bien gastado está, y así lo pensamos. A mí me gustaría conocer de todas formas las políticas activas de empleo que el Partido Popular desarrolla en otras comunidades en las que entiendo que son así de eficaces y por tanto prácticamente no existe el desempleo. No existen en este momento de recesión planteamientos como los que se hacen. Y hay que aplicar en determinados sectores estímulos importantes y evidentemente ese es el camino. Pero es verdad lo que comentaba Isaac con antelación. En un momento como en el que nos encontramos, las medidas a veces tienen que ser extraordinarias. Y no pueden ser solo extraordinarias para cambiar en 2 noches la Constitución. No pueden ser solo extraordinarias para temas que considerábamos que ya estaban consolidados, garantizados para el resto de nuestras vidas, como las pensiones, como la educación gratuita, como una sanidad gratuita. Ya todo eso nadie puede garantizar que continúe así. Por tanto, en materia de empleo también hay que a veces tomar decisiones que quizás no son las más adecuadas, pero yo que estoy en un ayuntamiento, el plan de empleo, no toda la gente que entró ahí fue a limpiar, que vienen bien. Hubo muchísimas personas que están trabajando en determinados proyectos en los servicios públicos. Dentro de la propia administración hemos contratado arquitectos, se han contratado administrativos, se han contratado trabajadores sociales, se han contratado personas que en esa situación, porque esta ya no es la realidad solo de aquellos que no tenían formación, que llevan muchos meses en paro. Desgraciadamente nos encontramos a gente con muchísima formación, los 2 miembros de la unidad familiar y sin ningún solo ingreso y además con más de 6 meses de antigüedad en el paro. Por tanto, también desmitificar que todos estos contratos en los planes de empleo, que digo que no precisamente los defiendo al 100%, pero no todos han ido a limpiar barrancos ni a limpiar solares que se encontraban sucios. Yo coincido en un aspecto con lo manifestado por Cristina, es decir, evidentemente por cualquier estrategia de desarrollo futuro para Canarias pasa o es vital el aprendizaje de idiomas, máxime cuando estamos hablando de Canarias como plataforma tricontinental o cuando nuestro principal sector económico es el turismo. Ahora bien, yo creo que el Partido Popular se equivoca de una forma notable cuando culpa de la situación del desempleo a las políticas activas de empleo, ignorando casi por completo la crisis económica por la que hemos pasado. Nosotros no tenemos una alta tasa de paro, como tú decías, por el desconocimiento de idiomas, que sin duda, si fuera más alto, podríamos estar en una situación mejor. Pero ese no es el motivo del alto paro en Canarias. El motivo del alto paro es porque tradicionalmente, en las últimas décadas, nos hemos sustentado en ese binomio turismo-construcción y uno de esos pilares de ese binomio se ha desmontado. Es decir, tenemos un problema estructural que no se va a solucionar a corto plazo. Entonces, por eso decía la importancia de las políticas activas de empleo en este contexto, porque somos conscientes que esa transformación que se tiene que producir en nuestro archipiélago no se va a producir en el corto plazo. Y lo que no podemos hacer bajo ninguna circunstancia es que en ese tránsito en el que tenemos que transformar la economía canaria, dejar caer a la gente, es decir, que no cuente con un sustento, como decía Gloria anteriormente, siquiera para comer, porque esas familias viven un auténtico drama y en esas circunstancias sí que es muy, muy difícil que la economía canaria prospere. Fíjate, decía Luis Campos
que no se puede cambiar la Constitución en una noche. Hombre, sí se puede y se tiene que cambiar, porque precisamente este país estaba gastando lo que no tenía y nos estábamos gastando un 30% de los presupuestos del Estado en pagar los intereses. A día de hoy, en estos presupuestos ya nos estamos ahorrando 7.800 millones de euros. Del Estado, por supuesto. Del Estado ya nos estamos ahorrando, porque hemos conseguido bajar el gasto. Y eso es lo que yo he criticado del Gobierno de Canarias. Y yo dije, en estos presupuestos han agotado el crédito, han ido al máximo endeudamiento. Y no tenían que haber ido al máximo endeudamiento. Sí, si lo hubieran hecho para bajar los impuestos, porque eso hubiera generado más economía y más puestos de trabajo. Ese fue el debate que tuvimos en aquel programa, en el que intervino estaba Cristina como el consejero. Efectivamente, hubieran generado más puestos de trabajo solamente bajando los impuestos y no hubiera hecho falta tanta, o sea, no hubiera habido tantas familias con todos sus miembros en paro. Y como ejemplo, porque me lo ha dicho Luis y se lo digo a Gloria o se lo digo a Isaac, hay ayuntamientos en Canarias que ese dinero que el Servicio Canario de Empleo sí lo están empleando para formar a su gente en sectores donde pueda haber desarrollo económico en el futuro. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pero dice Gloria que es para asuntos casi de indigencia, de familias No, pero eso es lo que están haciendo ellos y lo que están promocionando el Gobierno de Canarias. Y eso es lo que nosotros criticamos desde el Partido Popular. Y es lo que está haciendo, por cierto, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sacando a 143 personas que, por cierto, ayer vi a muchas de ellas cómo estaban limpiando el Parque del Viera y Clavijo. Algo que tendríamos que exigirle a la empresa de limpieza de Santa Cruz y no contratar a personas extra. Pero vayamos a ese ejemplo que quería ponerle a Luis. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En este momento tienen un convenio que dura un año, no 6 meses, sino un año, donde van a formar a más de 20, creo que son 26 personas, en todo lo que tiene que ver con Las Palmas y el mar. Es decir, en todo lo que tiene que ver con formación profesional relacionada con los astilleros, con plegar y desplegar velas o coser velas de los barcos, o en los motores de esos barcos. ¿Para qué? Para que cuando se generen esos puestos de trabajo haya una población preparada para acceder a esos puestos de trabajo y no tengamos que importar a esas personas de otro lado. ¿Más opiniones, Gloria? Solo un dato, no una opinión, sencillamente para rechazar de forma tajante lo que acaba de afirmar Cristina. Parece que los males de Canarias son el alto endeudamiento cuando somos, y tú lo sabes, creo que también como yo, la comunidad autónoma con un endeudamiento per cápita más bajo. Por lo tanto, repito, desmiento tajantemente la afirmación de Cristina en este momento. Por contestarte, porque es algo que le contestamos a Javier González Ortiz cada vez en el Parlamento, y es lo que hace muy bien el gobierno de Paulino Rivero y acompañado por el Partido Socialista es esconder las facturas en la gaveta. Eso lo saben hacer muy bien, porque si no, este año no hubiéramos tenido que acudir 2 veces al FLA y una vez autorizar un crédito extraordinario de 200, exactamente, de 206 millones de euros, Isaac. 206 millones de euros que no han contabilizado, y por eso decía muy bien el otro día Román Rodríguez, y me imagino que Luis también dirá aquí, que este presupuesto retrocedía en relación al año pasado porque ustedes no habían contabilizado esos 206 millones de euros. No es cierto, y de todas formas sí que es verdad. Lo que pasa es que tampoco quiero entrar en esto de rifirrafe que en principio, repito, yo creo que a la ciudadanía no les gustan. Creo que no son los más indicados para hablar de facturas. Pero hay otras fórmulas de crear empleo, y eso es lo que el Partido Popular quiere animar al gobierno a generar. Todos sabemos desregularizar, bajar los impuestos lo que pasó y esos convenios hacerlos con empresas. Vamos a ver, exigiéndoles un curso de inglés al menos. Cristina, yo te pediría un poco de rigor en este planteamiento, porque bajar los impuestos, ¿quién? ¿Quién tiene que bajar los impuestos? El gobierno de Canarias. Y el gobierno del Estado, que ha subido el IVA, que ha subido el IRPF. El pacto entre coalición Canarias se estrenó. Perfecto, y tiene razón. Volviendo a poner el impuesto de sucesiones, volviendo a poner el impuesto de patrimonio y subiendo el IGI. ¿Y el gobierno del Estado? Y el gobierno del Estado, para pagar los intereses de la herencia que nos dejó el Partido Socialista. No, lo que tendría que haber hecho, según usted, doña Cristina, lo que tendría que haber hecho el Partido Popular en el gobierno del Estado, según usted, era bajar los impuestos, porque se hubiera creado empleo, se hubiera generado economía y con eso pagaríamos los impuestos. No han podido hacerlo, y tampoco ha podido hacerlo, y no voy a defender al gobierno de Canarias, tampoco ha podido hacerlo. Lo que no es, a mí no me parece de recibo, es que defienda que una ciudad con 55.000 desempleados, que solo aplicó el 1% del convenio de empleo de plan social, el 1%, Santa Lucía puso 550.000 euros para este convenio. Las Palmas de Gran Canaria, 200 y pico mil euros para este convenio. Que me hable de 26 personas formándose. Mire, en Santa Lucía tenemos a 34 desempleados y desempleadas, no en un año, en 2 años, formándose en energías renovables y en telecomunicaciones y en microelectrónica. Pues yo felicito al Ayuntamiento de Santa Lucía porque es un ejemplo. En ese sentido, lo que quiero decir es que hay alternativas. ¿Cuánto duran los contratos? 2 años, se ha dicho.
2 años. Pues son 2 ese años. es el ejemplo a seguir. Claro, pero... Luis, ese es el ejemplo. Este y el otro. Lo que quiero decir es que vamos a profundizar en esas 34 personas, pero en nuestro municipio, gracias a ese plan de empleo, que lo que tenemos que criticarle al gobierno de Canarias es que lo anuncie sin consultar con los ayuntamientos en el debate del Estado de la nacionalidad y luego nos encontremos que lo presentan ustedes, pero lo pagamos nosotros fundamentalmente. Pero bienvenido sea, porque ha permitido que cientos de familias, que ciertamente más de 50 de esas familias en el municipio de Santa Lucía estaban en una situación ya de desahucio y han podido acceder a ese puesto de trabajo. Yo quería precisar primero que el convenio y el plan de formación que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Las Palmas está subvencionado por el Servicio de Empleo. Claro. Y se ha subvencionado con el mismo cuantía las grandes ciudades que serían Tenerife, Santa Claro, pero aquí se emplea para poner a las personas a limpiar las calles y ahí para formarlas en el mundo del mar. No estés engañando, que no es así. El plan especial de empleo extraordinario fue para lo que fue. Y los planes de formación es para lo que es. No es lo mismo, Cristina. No es que el Ayuntamiento de Las Palmas decida emplear una cosa y los demás ayuntamientos en otra. No. Son 2 planes diferentes. Y te explico. El plan especial de empleo extraordinario, para poder emplear a un miembro que tuviera a un miembro de la familia que tuvieran todos sus miembros en paro, ese fue un plan extraordinario y el Ayuntamiento de Las Palmas se caracterizó por poner el menos. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, en este asunto. Enseguida tendrán la palabra, muy brevemente, por favor. Sí, muy brevemente, porque yo lamento sinceramente que la actitud del Partido Popular en la política canaria sea el intento de desprestigio del gobierno de Canarias. Porque hemos vivido comentarios muy similares a lo que acaba de hacer Cristina. Denunciamos la mala gestión, que no es lo mismo. No, yo te escuché muy atentamente. El Partido Popular, ante la gestión presupuestaria del gobierno de Canarias, repito, su única pretensión es el desprestigio de nuestra comunidad autónoma. Tanto es así que cuando de forma reiterada hemos cumplido los objetivos de déficit, el Partido Popular se dedicaba de forma permanente a decir que no lo íbamos a hacer. Porque las cuentas, las facturas estaban en las gavetas, como se ha demostrado el tiempo. Bueno, Eso sí queda dicho, pero tanto... Han ido saliendo. Eso es lo que está manteniendo. Es que, bien, pero tanto Isaac como Cristina, no podemos abrir un nuevo debate sobre eso. Porque incluso ya el Ministerio de Hacienda afirma que Canarias ha cumplido los objetivos. Pero no se había contabilizado la deuda a la farmacia. Queda evidentemente claro que van a ser 2 posturas frontalmente distintas. En todo caso, este es un tema que Envites habrá todos los jueves, para un próximo Envite con toda seguridad. Decía Cristina también antes que no se creía mucho, quería entender la calidad de la encuesta que hizo público en La Razón en ese report, en la que habla de qué pasaría con los partidos políticos en Canarias en unas próximas elecciones. Hablaba en síntesis de que Coalición Canaria podría aumentar de 21 a 23 o 25 diputados en Canarias, el Partido Popular podría perder de los actuales 21 a 17 o 18, Nueva Canarias podría duplicar de 2 a 3 o 4 y el PSOE se mantendría en torno a los 15 que tiene en la actualidad, 14-15. Interpretación, valoración de todo esto. Empezamos por Luis. Bueno, en esto sí que voy a estar en esta ocasión de acuerdo con Cristina. Creo que es una encuesta con 300 entrevistas que realmente, conociendo además el sistema electoral canario, 300 entrevistas en cualquier otra comunidad no es muy representativa. Pero bueno, conociendo los topes electorales que tienen cada una de las islas para poder acceder al Parlamento, realmente yo creo que estos datos no van a ser así de claros. De hecho, nosotros manejamos algunos datos en el caso de Nueva Canarias, me centro exclusivamente en nuestra organización, de que vamos a tener unos resultados previsiblemente mejores que los que aquí se plantean. Pero bueno, me quiero quedar con la parte positiva. En el caso de Nueva Canarias ya habla de duplicar los resultados, por lo tanto es una organización que con muchísimas dificultades, precisamente por esta ley electoral canaria, que hemos repetido hasta la saciedad que es necesario cambiar, y bueno, pues ya se ve como que es una organización, Nueva Canarias, que empieza a consolidarse no solamente en la isla de Gran Canaria, sino en otros territorios insulares y por tanto importante. Cristina. Sí, que la encuesta, a pesar de que sea buena para mi partido a nivel nacional, porque bueno, a pesar de las malas decisiones que hemos hecho tragar a los ciudadanos españoles, pues las encuestas no nos dan tan mal, pero yo digo que es poco fiable porque son 300 muestras y por lo tanto pues, esas llamadas podrían haber sido dentro de un solo municipio y por lo tanto no es un dato fiable. Pero yo sí quería decir que me sorprende porque esa encuesta le ha venido muy bien a Paulino en esa tormenta perfecta que tiene montada con el Partido Socialista. Y es que, bueno, yo creo que
que este momento en Canarias confirma que los pactos, lo que yo siempre dije, que los pactos en cascada son malos, que los pactos impuestos son malos, que este pacto de perdedores en Canarias, pues no está siendo bueno y no está persiguiendo el interés general de los canarios, y no solo eso, sino que este pacto se gestó en contra del interés mayoritario de todos los canarios. Y fíjate, no voy a poner a los votantes del Partido Popular como ejemplo, a esos más de 170.000 canarios de las 7 islas que votaron al Partido Popular en las últimas elecciones municipales y autonómicas. Es que yo creo que este pacto que hay hoy en Canarias no le sienta bien ni a los afiliados de Coalición Canaria ni a los afiliados del Partido Socialista, porque se confirma, pues en La Palma, en Tacoronte, en San Juan de la Rambla, en Güímar, en todos los municipios, ¿no? Y por lo tanto yo creo que todos los partidos tendríamos que reflexionar. Mi partido, el Partido Popular, para intentar ahora sí, al final de la legislatura, cumplir todo ese eslogan electoral desde que podamos, y el resto de los partidos para reflexionar que no se pueden imponer esos pactos porque pasan cosas pues esperpénticas, como después espero que tengamos la ocasión de comentar. Nos va a tiempo porque ustedes han agotado mucho con el primer tema, muy interesante, pero quizás nos hemos extendido un poco. Es cierto que en lo que ha comentado Cristina Tavío, en las mociones de censura iniciadas en ayuntamientos de Tenerife y La Palma, también habría que hablar qué va a pasar en Lanzarote, otro de los lugares donde el foco se ha centrado. La Razón publica esta encuesta, recuerden, es una encuesta que al pacto de gobierno de Canarias, en todo caso, le daría buenos resultados, diría que el PSOE se mantiene y que Coalición Canaria aumentaría, pero no sé qué opinión tiene Isaac al respecto, por lo que ha dicho también Cristina sobre el número de cosas. Primero, consultados. En cuestión de pacto sí que no me gusta hacer ese análisis de si le conviene o no a los afiliados, simpatizantes de los partidos. Me gusta más analizar los pactos políticos en función del interés de la propia sociedad. Y yo creo que no contribuye en nada a enaltecer la política el emplear una serie de calificativos como el que acaba de emplear ahora mismo Cristina Tavío, pacto de perdedores. Yo creo que eso es lo que pone de manifiesto es no entender algunos de los fundamentos de nuestro sistema democrático, que al contrario de otros sistemas en los que la elección es mayoritaria, fomenta los pactos entre visiones diferentes. Ahora bien, una vez esto, lo que no podemos hacer es decir, damos crédito a una encuesta cuando nos gusta y no lo hacemos cuando el resultado quizás no es tan positivo. Yo de lo que estoy convencido es que la ciudadanía va a valorar ciertas actitudes. Y yo creo que hay una cosa que está poniendo de manifiesto el Partido Popular, y yo creo que ahí prácticamente al nacionalismo le están haciendo la campaña, porque si hay algo que se está poniendo de manifiesto en los últimos años es que para que los asuntos canarios estén en la agenda del Estado es necesario una presencia fuerte del nacionalismo. No puedo ir a un análisis más allá quizá por cuestiones de tiempo. Sí, Gloria. Sí, pues los datos no nos disgustan. Nosotros manejamos otro mucho más positivo para el Partido Socialista, pero en este momento el Partido Socialista, no solo canario, sino el Partido Socialista en general, lo que estamos preocupados y tenemos la tarea de una responsabilidad histórica de recuperar los derechos sociales, los derechos de ciudadanía cara a las próximas elecciones, y estamos entusiasmados trabajando en eso, con lo cual las encuestas de La Razón no las miramos mucho. Seguimos adelante trabajando. El tiempo se nos agota, se nos ha ido de la mano de alguna manera con tantísimos temas, pero interesante lo que han comentado, sobre todo en la primera parte, sobre los temas que más afectan a la gente, que es el trabajo. Vamos a mirar qué titulares ha ido seleccionando nuestra compañera de lo que han dicho nuestros invitados. Emilia. Bueno, pues la verdad es que han dejado bastantes, pero vamos a comenzar con uno de ellos, un titular que ha dejado Cristina Tavío, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular. El Partido Popular bajará los impuestos cuando salgan las cuentas. Ese es el titular que hemos destacado de Cristina Tavío, en alusión pues a ese informe de economía coyuntural de la COE, del que se ha hablado a lo largo de todo el programa. El titular de Isaac Castellano, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario: vivimos una crisis de desigualdades sociales y el Partido Popular no lo entiende. Ese es el titular que hemos destacado de Isaac. Continuamos con el de Gloria Gutiérrez, diputada por el Grupo Socialista Canario. Hay que salir de la crisis con salarios dignos y trabajos decentes. Ahí tienen ese titular. Y por último, el titular que nos ha dejado Luis Alberto Campos, el vicepresidente segundo de Nueva Canarias y también primer teniente alcalde de Santa Lucía, en Gran Canaria. Canarias ha perdido una oportunidad de oro para diversificar su economía. Bien, pues ahí están esos 4 titulares que nos han dejado nuestros 4 invitados de esta noche, en alusión, como decíamos, a ese informe
coyuntural de la economía publicado por la COE y que da esos datos tan buenos o positivos por lo menos para la economía canaria. ¿En qué medida eso luego repercute en la gente normal y corriente que busca empleo y que está en el paro? Pero a propósito de los titulares, ¿algún comentario, algún añadido, alguna otra cosa que quisieran subrayar? Gloria, Isaac, Cristina y Luis. Brevemente, por favor. En relación con salir todos y salir con salario decente, una de las reformas que ha afectado más a la calidad del empleo y que en Canarias la hemos sufrido doblemente por el tema del paro estructural y también la reforma, es la reforma laboral, con lo cual escuchar al Partido Popular hablando de empleo basura, que más basura de los empleos que la reforma laboral que nos ha llegado a estos contratos basura, y también cuando habla de educación bilingüe, que sí, será aprendiendo religión con la ley que pretenden reformar, separando a las clases de niños y niñas revolviendo otra vez al siglo pasado. ¿Con esa educación pretende crecer en Canarias o en el Estado? Es imposible con ese tipo de educación. Comentario, Isaac, enseguida, Cristina. Hombre, yo en cualquier caso respeto la libertad de prensa y por lo tanto la elección del titular, evidentemente, pero es cierto que de esta crisis tenemos que salir todos juntos y es verdad que los mensajes optimistas a veces hay que darlos porque no todo va a ser tristeza en la situación en la que estamos viviendo, pero repito, es importante que de esta crisis salgamos todos juntos porque si no, la sociedad en la que vamos a vivir en el futuro va a valer muy poco la pena vivirla. Cristina, ahora sí. Sí, respecto a los contratos basura, Gloria... pero no me reabran debate. No, pero quien tildó, no, es simplemente para aclararle una cuestión, quien tildó ese concepto fue el portavoz de Coalición Canaria en la Comisión de Empleo del Parlamento de Canarias, Ignacio González. Y por lo tanto, es verdad que he usado ese concepto porque la gente lo entiende más fácil y porque en el fondo tienen ese concepto. Pero quería decir, yo creo que el resumen es, Canarias, la economía canaria está saliendo de la crisis, sí. La economía de las administraciones canarias está cada día peor, también. Financiada, desde luego. Peor. También, sí, pero porque tenemos que adaptarnos a los nuevos presupuestos, pero igual que hizo el Estado de España, el Estado español, cuando tuvimos que bajar las inversiones. Y lo que no tiene sentido es que el Estado se reserve la mayor parte del déficit y las comunidades autónomas. Lo que yo digo es que con el dinero que viene de Europa tendríamos que estar formando a la gente en Canarias para trabajar en la economía real, no generarles una economía artificial de puestos de trabajo, porque ese dinero lo podríamos estar empleando en generar empleo e inversión. Cerramos ya, Luis Alberto. Se hablaba de que hemos perdido una oportunidad histórica para diversificar nuestra economía, hemos perdido una oportunidad histórica para formar mejor a nuestra gente. Yo en eso también coincido, porque en momentos de recesión, personas que a temprana edad abandonaron los estudios porque el acceso a los puestos de trabajo eran sencillos y además muy bien remunerados, han intentado volver a la educación reglada y no han tenido la oportunidad porque justo en ese momento los recortes se han aplicado con mayor dureza. Ahí ha habido una responsabilidad compartida por parte del Gobierno de Canarias, pero también por parte del Gobierno del Estado, que es quien impone al final esos recortes. Y no voy a permitir que se diga que el Gobierno del Estado sí que ha hecho los deberes en materia presupuestaria. Se ha reservado el 4,7% de la aplicación del déficit, reduciendo a las comunidades autónomas con unos porcentajes realmente ridículos cuando son los que tienen las mayores competencias en sanidad, en educación, las competencias que realmente se llevan ficha financiera, pero es que los ayuntamientos nos han dejado con el 0% de capacidad de gasto. El Estado realmente hecho de matón de la clase para que la gente nos comprenda, pero sí que me gustaría dejar una reflexión clara. ¿Dónde se gasta el Estado el dinero sino en las pensiones de la gente? Respeté tu intervención. No mezclemos los capítulos, el dinero que viene a Europa se destina, el dinero que viene a Europa unos irán para agricultura, otros irán para proyectos de inversión. Pero en comunidades autónomas. En cada una de ellas, y lo que va para carreteras no se puede destinar a que la gente enseñe inglés. Ustedes estuvieron y además tuvieron las competencias en la televisión autonómica y no recuerdo ningún programa en inglés en esa etapa. Pero sí me gustaría terminar con un tema importante. Se ha perdido una oportunidad importantísima, pero vamos a salir de la crisis. Yo estoy convencido de eso, todos juntos, pero la situación más desagradable es que probablemente cuando salgamos nos vamos a encontrar con un campo que no es el que habíamos dejado años atrás, y eso sí que es triste. Me van a matar, el tiempo se nos pasó volando. Gracias por haber estado en el Invita. Hasta una próxima oportunidad los cuatro. Y que van a estar juntos también. Emilia, compañera, hasta la próxima semana. A ustedes también. Buenas noches y buenas noticias.